Ok. Entonces vamos a la clase 25, si no me equivoco. Y entonces vamos a ver lo que es el grupo de clases de ideales, el grupo de clase. Y bueno, ya nos vamos acercando de las cosas que yo quería hacer. Eh, Como les digo, vamos a tener que, ojalá que tengan un lápiz ahí a la mano. Y si pudieran prender su cámara, estaría bien porque no los veo y necesito ver que estén ahí. ¿Ok? Como siempre. O sea, bien. Entonces vamos a empezar con lo que vimos rápidamente en la clase pasada, o nada más mencionar que habíamos visto el siguiente teorema. Dice que todo ideal de un dominio de Dedekind, recuerden que aquí O está denotando un dominio de Dedekind y entonces estamos tomando un ideal del anillo. Si le pido que este ideal sea distinto de cero, entonces este ideal se factoriza como un producto de primos, es decir, A es igual a P1 por P2 hasta PR, es un número finito de ideales primos, donde los ideales son primos y además no nulos. Y además nos decía el teorema que esta factorización era única, salvo el orden. Y entonces lo que hicimos la clase pasada, ver que en efecto todo ideal se factorizaba como un producto de ideales primos, y ahora lo que tenemos que ver es que realmente esta factorización es única. ¿No? Es un producto finito de ideales primos, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Es lo que vimos la clase pasada, sí, idea. ¿Ok? Y entonces sigue ahora demostrar bueno, la existencia ya la hicimos, pues lo que tenemos que demostrar ahora es la unicidad, ¿no? Le puse demostración y me cambió aquí. Ok. Y entonces vamos a ver la unicidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la unicidad en realidad es un hecho muy fácil, de hecho es muy parecido, muy parecido a lo que normalmente se hace con los ideales primos, con los números primos. Es básicamente lo mismo, simplemente tomando en cuenta de lo que quiere decir la divisibilidad y lo que quiere decir las contenciones. Entonces, aquí se sigue de un hecho que más o menos lo vimos la clase pasada, pero que de todas maneras me gustaría que estén seguros completamente la clase de hoy, es que me dice que si P es un ideal primo, recuerden que aquí todos los ideales primos, además de ser primos, son maximales, porque estoy en un dominio de Dedekind. Entonces, me dice que P es un ideal muy primo o maximal, entonces, si P divide a un producto de ideales, entonces o P divide a uno o P divide al otro. Esta no fue la definición de ideal primo que dimos, ¿verdad? Sin embargo, se sigue de la definición que esto sucede. Y aquí lo único que hay que recordar es, en otras palabras, que lo que estamos diciendo porque recuerden que la divisibilidad está íntimamente relacionada con las contenciones y es orden reverso, ¿verdad? Me cambia el orden. Me está diciendo que si un producto de ideales está en P, entonces o A está en P o B está en P, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿quién demuestra rápidamente este hecho? ¿O quién me recuerda rápidamente cómo va este hecho, que lo hicimos la vez pasada? Entonces, me gustaría que, a ver, los que no estuvieron, sobre todo, no sé, a ver, Héctor o alguien que me pudiera decir, porque si P es un ideal primo que divide el producto, entonces P divide a uno o P divide al otro. Entonces, que me digan por qué. Nada más para ver qué están siguiendo, ¿no? Ahí estás en tu. ¿Está Héctor aquí? Ah, que si no participan y no prenden su cámara, entonces, pues lo único que yo entiendo es que están o entrando a clase y quién sabe qué cosas están haciendo. Héctor, ah, aquí. Denise, ¿estás por ahí? Sí, sí, sería como la demostración que se hizo en la clase pasada, Exacto. que, que para demostrar esas contenciones, que se cumple alguna de ellas, pues sería suponer o que A tiene un elemento A que no está en P, o que B tiene un elemento B que no está en P. En realidad, a O sea, ver, el i, ¿verdad? O sea, si tú lo vas a hacer como por negación, la negación de uno recuerda que es un i. Entonces tienes que suponer que o sea, que A no está en P y B no está en P. Eso quiere decir que existe un elemento en A que no está en P y un elemento en B que no está en P. O sea, sí, eso. entonces tiene que existir un elemento en A que no está en P y un elemento en B que no está en P. Exacto. Entonces nos tomamos el producto de esos dos elementos, AB, Ujú, y ese AB sí tiene que estar en P porque P divide a AB. ujú, Entonces, pues, ahí tenemos bueno, ahí vamos a usar el hecho de que P es primo. ujú, Ajá, entonces como P divide a B, entonces P tiene que dividir a A o P tiene que dividir a B. ujú. Y Y en pues ahí términos de está. contenciones tienes que A por B está en P, ¿verdad? Y como P es un ideal primo, ¿verdad? Entonces o A está en P o B está en P, pero es la contradicción, ¿no? Si Ajá, se fijan, es muy parecido. Aquí, como decía la clase pasada, muy bien, Enis, como decía la clase pasada, aquí está uno tentado a automáticamente, como sabemos que esto funciona para los números enteros, automáticamente tratarlo así para ideales. Pero siempre hay que tener cuidado. O sea, sí es cierto que se cumple y la demostración es casi la misma, pero hay que tomar en cuenta que en realidad estamos tratando con contenciones y con conjuntos, ¿verdad? Con conjuntos con la definición de ideal primo
que se había dado anteriormente. ¿Ok? Entonces, bueno, si se cumple muy bien, esa es la demostración exactamente, espero que todo el mundo la pueda reproducir, son de las cosas que hay que escribir. Entonces, ahora lo que queremos demostrar, recuerden, es la unicidad, y el caso de la unicidad, ¿ustedes ven mi cursor? ¿Sí? ¿Que se mueve? No lo ven. Ajá, entonces yo no sé qué. No, no se ve el cursor. Entonces, aquí como que quiero que se vea, debe haber una forma de seleccionar. Pero bueno, como no se ve, entonces ni modo, voy a tener que leer. Entonces yo quiero pensar en la unicidad. Y la unicidad, una vez que yo tengo este resultado de que un ideal primo divide un producto, entonces divide a un ideal o P divide a los ideales, teniéndolo como convenciones, entonces la demostración básicamente se vuelve igualita a la demostración de este mismo hecho con los números primos. Nada más para enunciarla, por si no se acuerdan como la demostración. Entonces uno supone que yo tengo un ideal que se factoriza de dos formas distintas como producto de números primos. Entonces a una factorización le llamamos por P1, P1 hasta P2 hasta PR, y la otra factorización le llamamos por Q1, Q2 hasta QS. Entonces aquí se fijan, en principio ni R ni S tienen por qué ser iguales, y por supuesto ni P ni los Q tienen por qué ser iguales. Pero lo que vamos a demostrar es que en efecto son iguales, ¿verdad? Y que tanto el R como el S son iguales y que los primos también tienen que ser iguales. Y es un proceso que ustedes van a terminar, pero no es para que vean que se sigue más o menos de la misma forma en la que se sigue para los números enteros. Entonces, yo lo que voy a hacer es fijarme solamente en la parte de la igualdad de los primos, o sea, del P1 hasta PR es igual a Q1 hasta QS, hasta QS. Pero esto lo que me está diciendo, ¿verdad? Es que P1 divide al producto de los QS. O sea, en otras palabras, que el producto de los QS está contenido en P1. ¿Eso sí les queda claro? No, ya lo habíamos visto, ¿verdad? O sea, digamos, es por la división. A ver, eso les tiene que quedar completamente claro que es equivalente, ¿no? O sea, que decir que, o sea, que la noción de divisibilidad, de que existe otro ideal, de tal manera que uno multiplicado por otro es lo mismo que decir que el P1 tiene que dividir el producto, ¿no? O sea, que si P1 por el ideal creado por P2 por R es igual a Q1, Q2 hasta QS, eso quiere decir que P1 divide el producto. Pero lo tiene que entender en términos de contenciones, ¿sí? En términos de contenciones hay que entender eso, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el producto de los Qs está dentro del ideal P1, pero eso es fácil ver porque el producto de los Ps, por supuesto, que está dentro de P, ¿verdad? Entonces el producto de los Qs está dentro del P1, ¿verdad? Entonces eso es, convénzanse de que lo tienen súper entendido. Entonces eso quiere decir que P1 divide al producto de los Qs. Aquí el Q debería ser un Q caligráfico, pero se me fue. Y entonces, como es un producto y dado el ejercicio que acaba de resolver Denise, ¿verdad? Entonces, que P, un ideal primo divide un producto, quiere decir que tiene que dividir alguno. Y esto es simplemente una generalización realmente del hecho que está escrito ahí arriba, porque arriba lo hicimos para dos, pero ustedes ven que trivialmente, o por inducción, si quieren, se puede hacer para un producto finito de ideales, ¿verdad? Si P, un ideal primo, divide un producto finito de ideales, entonces necesariamente tiene que dividir alguno de ellos, ¿de acuerdo? Es la misma demostración, ¿no? La generalización usual. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que divide a uno de los Qs, el P1, digamos, divide a algunos de los Qs, y reordenando, si yo puedo reordenar o reetiquetando a mis Qs, puedo suponer sin pérdida general que el primero que divide era el primero de los Qs, o lo reetiqueto y al que divide le llamo Q1, ¿de acuerdo? Entonces digamos que el P1 divide al Q1, y esto ya implica que son iguales, P1 igual a Q1, o qué otra hipótesis extra tengo que me permite concluir que son iguales. Aquí tengo que recordar que estoy en un dominio de Dedekind, ¿verdad? Así que alguien iba a decir algo. Ah, pues eso mismo de que como es dominio de Dedekind, entonces son ideales maximales. Exacto. Como es un dominio de Dedekind, entonces son ideales maximales. Y en particular esto me está diciendo que Q1 está dentro de P1, pero Q1 es maximal, ¿verdad? Pero como Q1 es maximal, entonces tiene que ser igual a P1, ¿no? Entonces, por la maximalidad, P1 es igual a Q1. Y entonces, ahora lo que yo puedo hacer es hacer lo mismo que yo hacía en teoría de números, pues que ya tengo esta factorización, ya sé que P1 es igual a Q1, entonces los puedo borrar. Pero ¿qué es lo que quiere decir borrar, verdad? O sea, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, tendría que poder despejar. Y entonces para eso fue que introducimos al ideal primo inverso. Entonces recuerdan que el ideal primo, por su ideal primo inverso, por definición están adentro del O del anillo. Entonces si yo multiplico por el ideal primo inverso del P1 en ambos lados, que es el mismo que el ideal primo inverso del Q1 por ambos lados, entonces eso está dentro de O, pero O multiplicado por un producto me sigue dando el producto. O sea, lo que estoy teniendo a fin de cuentas es que puedo cancelar al primer elemento, ¿sí? De hecho, P por P a la menos 1 es exactamente O sea, es el ideal generado por 1. ¿De acuerdo? Por maximalidad, nuevamente, ¿va? Porque P está contenido en P por P a la menos 1 y por maximalidad, esto quiere decir que P tiene que ser ni más ni menos
Digo que P por P a la menos 1 tiene que ser el ideal total. Y además está contenido propiamente. La vez pasada vimos, no sé si se acuerdan, que P está contenido propiamente en P por P a la menos 1. ¿No? Propiamente está metido. Entonces, por eso y por la maximalidad, entonces P por P a la menos 1 es el anillo total, eso. Y entonces, multiplicando por P a la menos 1 en estas igualdades de los P's multiplicados por los Q's, puedo cancelar, ¿verdad? Porque el anillo O, que es el anillo generado por 1, multiplicado por cualquier ideal, o sea, el ideal generado por el 1, que es un ideal, es el anillo total. Multiplicado por cualquier ideal, por definición de multiplicación, es el ideal, el otro ideal. ¿Sí les queda claro? O sea, que el O funciona como un 1, ¿verdad? O sea, el anillo total o el ideal generado por el 1 funciona como 1. Para que vean esto, simplemente recuerden que el producto está dado por las sumas finitas de productos de elementos. Pero en particular, si tengo que mis ideales son finitamente generados, en particular son principales, son finitamente generados, el producto de los ideales está generado por el producto de los generadores. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? El producto de los ideales está generado por el producto de los generadores. Y entonces, como el ideal O o el ideal generado por el 1 está generado por el 1 y el otro no importa por quién esté generado, entonces el producto va a ser generado por el 1 multiplicado por todos los generadores del ideal P, que me da, por lo tanto, el ideal P. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Sí? O sea, me da el ideal P. Entonces, multiplicar por el ideal generado por 1 por cualquier ideal me da el mismo ideal. Eso, si quieren, apúntenlo ahí en naranja. Si ustedes ya lo saben, pues está perfecto. Pero si no lo ven claro, hay que hacerlo. Al menos una vez en la vida, ¿no? Esas son las cosas que hay que hacer. Entonces, por eso es que puedo eliminar y entonces, pues ahora me quedé con menos. Entonces, ese proceso lo puedo ir continuando hasta que se me acaben los primos. Entonces, va a llegar un momento en que se me van a acabar los primos, ya sea del lado de los P's o del lado de las Q's, ¿verdad? Y entonces voy a tener que un producto finito de ideales primos me da el ideal 1, pero entonces eso quiere decir que como esos productos finitos, vamos a suponer que se me acabaron los P's y me quedaron los Q's nada más. No lo escribí por lo que le estoy diciendo, que ya no me dio tiempo, pero imagínense que solamente tengo el producto finito de los ideales Q's y eso es igual al ideal generado por 1. Entonces, como es el ideal generado por 1, no importa, o sea, quiere decir que estaban de más en cierto sentido, ¿verdad? ¿Sí? Y además, eso quiere decir, por la misma divisibilidad y por la maximalidad, como el producto generado por los Q's está dentro de Q, y eso es igual a 1, quiere decir que los ideales que se involucran en el producto eran ya el ideal 1. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí lo ven? O sea, Q, el producto de Q1, digamos Q3, Q4, Q5 está dentro del Q3. Está dentro del Q3, pero el Q3, digo al revés, ¿no? El Q3 está dentro del producto. Ah, no, al revés, sí está. Q1, Q2, Q3 está dentro del Q. Y este ideal, el Q1, Q2, Q3 era el total. Está dentro de este ideal, pero este ideal era maximal, no podía ser total, a menos que los otros ideales, el Q1, Q2, a menos que el Q3 sea trivial, o sea, que no sea un ideal primo, ¿verdad? Bueno, entonces ya sea que lo hagan por contradicción o con este argumento que les estoy diciendo, entonces yo lo que concluyo es que finalmente cuando se acaben los R's, se tenían que haber acabado los S's también. ¿Sí? Porque si no tendría o una contradicción o eran triviales, o los primos estos no eran primos de verdad, eran primos, eran generados por el U. Entonces esto demuestra que el R es igual a S de una manera muy similar y por lo tanto con este mismo proceso y reetiquetando los elementos Q's, pues yo concluyo que pi es igual a QI. No sé si recuerden que esta es más o menos la misma demostración que se hace en teoría de números clásica para los anillos. Simplemente, digo, para los números enteros. Simplemente aquí estamos como reparafraseando con esta nueva clase de números ideales, ¿no? O sea, con esta nueva clase de ideales en los dominios de Dedekind, que generaliza tal cual la situación de los números. Por eso es que estos dominios de Dedekind, entre otras cosas, son como la generalización más natural en cierto sentido y lo suficientemente general, o sea, todavía es un poquito más general que los dominios ideales principales, por ejemplo, un poquito más general, pero todavía preservando todas las propiedades como de los números que nos gustaría, ¿no? Como lo habíamos visto en algunas clases anteriores. Entonces, igual les invito a que completen esta prueba con todo lujo de detalle, ¿no? O sea, esta es la idea de la prueba y que vean que por lo tanto tengo una factorización única, que es única salvo posiblemente el orden, y eso se nota, ¿verdad? Porque yo estuve reetiquetando a los elementos primos cubis, ¿no? Los estuve cambiando de orden. Notar que como estamos trabajando sobre anillos conmutativos, en particular como O, este anillo de X es conmutativo, sí se cumple que el producto de dos ideales los puedo conmutar. O sea, P o A por B, el ideal A por B es lo mismo que el ideal B por A, porque los elementos conmutan. Entonces, en particular, esto de estar intercambiando y todo ese tipo de cosas es viable. Aquí, otra cosa que yo me puedo dar cuenta es que también asociar, o sea, que este producto de ideales es asociativo, ¿verdad? También es algo muy fácil de ver porque, por la definición, ¿verdad? Son sumas finitas de sumas de productos. Pero cada uno de esos productos yo lo puedo asociar en el orden, conmutar y asociar en el orden que tenga. Entonces, eso quiere decir que también lo va a poder asociar aquí. O sea, este producto de ideales es asociativo. Entonces, son cosas como muy claras, pero que ustedes tienen que tener como en cuenta, ¿no? Saber qué se puede hacer. ¿Tienen alguna duda? Ok. Y entonces, ahora procedimos a lo que sigue.
ya no pude ponerle aquí eso, entonces vamos a ir leyendo punto por punto y no se adelante para que no nos echemos a perder. Me gustaría que hubiera tenido tiempo de ponerlos paso por paso, pero... Entonces, ahora sí, lo que yo nunca dije que la factorización en ideales primos, los primos no se puedan repetir, ¿verdad? O sea, a lo mejor P1 es igual al P2, igual al P7, como quieran, ¿no? O sea, eso yo los puedo poner de esa forma. Y a diferencia de los números en donde yo tenía un orden, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que el 2 es menor que el 3 y el 3 es menor que el 5, yo puedo expresar el teorema fundamental de la aritmética para los números de forma única, simplemente pidiéndole que los primos estén en orden, ¿no? Por ejemplo, y agrupando todos los primos. Aquí no tengo, en principio, o hasta ahora no tengo ningún orden que me permita decir cuando un ideal P1 sea menor que el ideal P2, a menos de que estén contenidos uno dentro del otro, pero si no es el caso, que no es el caso, pues son ideales maximales, entonces no tengo una relación de orden como la tengo, una relación de orden natural, al menos como la tengo en los números enteros. Pero sí los puedo reagrupar, o sea, todos los que son iguales los pongo de un lado, ¿verdad? Los pongo del otro, y entonces lo que podemos decir es que si reagrupo a mis ideales primos en la factorización, entonces voy a poder expresar a mi ideal A como una potencia de ideales primos, donde los numeritos que son los exponentes, que les vamos a llamar BI, son números positivos, ¿de acuerdo? Entonces todo ideal de un anillo de Dedekind se puede expresar como producto de potencias de números primos, y ahora sí, donde los P's, I's y los PJ son distintos y I es distinto de J. Entonces, exactamente como sucede en los números enteros. Y estos numeritos, los B1, B2, B3, son valuaciones también, y eso lo digo para los que ya saben algo de evaluaciones. Y también, por ejemplo, me miden la ramificación del primo PI, o de cómo se ramifica el primo PI en A, o A en PI, ¿no? También me miden ramificaciones para la gente que ya sabe este tipo de cosas, lo digo por Jorge en particular. Ok, entonces ahora que ya tengo todas estas cosas, entonces recuerden que los ideales pues generalizan a los elementos, ¿no? A los elementos enteros del campo, es decir, a los elementos del dominio de aquí, ¿no? Los ideales generalizan, pero yo tengo, cuando me tomo un elemento en el anillo A, pues tengo al ideal principal generado por A, que es el que denotamos por los corchetitos, ¿no? Estamos en el segundo punto. Es decir, si el ideal A es igual a un ideal principal generado por A, entonces esta factorización, para seguir con la analogía de los números, simplemente lo vamos a escribir como A, o sea, como decir el número A o el elemento A del dominio de Dedekind se escribe como ese producto de primos. Aunque aquí los primos, pues no, sí son primos, son ideales primos, ¿verdad? En el caso que yo esté en dominios de ideales principales, en el caso que yo esté en dominios de ideales principales, pues entonces esta misma factorización yo la podría escribir tal cual como producto de primos, como se hace usualmente, o como lo hicimos al principio del curso, ¿verdad? Que habíamos visto esta factorización para dominios de ideales principales, ¿no? Que sean dominios. Ok, y entonces ahora, una vez que yo tengo eso, yo puedo repetir todas las nociones de la teoría de números y de hecho reescribirlas simplemente en términos de los números enteros, o donde número entero me refiero realmente a los elementos enteros, ¿no? No a los ideales. Y entonces, por ejemplo, puedo definir el máximo común divisor de dos números. Y recuerden que el máximo común divisor de dos números aquí, pues realmente estoy definiendo un ideal que es el ideal suma. Recuerden que el máximo común era la suma de los ideales principales respectivos generados por A y por B. Y lo mismo el mínimo común múltiplo y asimismo para nociones de divisibilidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí lo que estaría interesante, y este es como un ejercicio, que vean si, por ejemplo, el máximo común divisor de dos números queda también expresado en términos de primos, de producto de primos, como el producto de los primos elevado al mínimo de los exponentes, ¿verdad? Pues que aparece cada primo y análogamente el máximo común divisor. O sea, que vean que se cumple la propiedad, que se cumplen los números, pero ahora para ideales y el máximo común divisor es el mínimo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ok, y entonces, de hecho, pues yo tengo también el teorema chino de residuo. Nosotros habíamos demostrado el teorema chino de residuo para ideales principales cuando estudiamos este tipo de cosas, pero de hecho el teorema chino de residuo se cumple incluso para cualquier anillo conmutativo con uno, que es el caso que nosotros estamos trabajando. Pero en particular para estos dominios de Dedekind se cumple, que es lo que nos va a interesar, lo que nos interesa por lo pronto, y recuerden que la versión algebraica del teorema chino de residuo justamente me dice esto, ¿verdad? Que si yo tengo n ideales del anillo de enteros, o n números ideales del anillo de enteros que son primos relativos, y recuerden que aquí es primos relativos, pues quiere decir que el máximo común divisor de ellos es el total, o es el 1, y eso en términos de ideales quiere decir que si me tomo ahí y lo sumo con AJ, que es el máximo común divisor, me da el anillo total, ¿verdad? Que son primos relativos 2 a 2 o por pares. ¿No? Eso quiere que si es distinto de J, o también le llaman comaximales, ¿verdad? Que ahí más AJ es igual al total. Eso quiere que sean más primos relativos realmente para ideales. Y entonces, si yo denoto por A al ideal que se obtiene por intersectar a todos estos ideales, entonces lo que me está diciendo es que el cociente
del anillo módulo de esta intersección es isomorfo o es canónicamente isomorfo, digamos, es igual al producto de los anillos cocientes O módulo AI, ¿no? Variando sobre la silla. Y este producto está dado por el morfismo canónico, que es que a cada elemento A en el anillo O lo va a mandar a su clase módulo ideal ahí y luego al producto, ¿no? O sea, lo mando al producto, digamos, mandándole en cada una de las entradas a su clase módulo ideal ahí. Entonces, este morfismo, que aparece aquí abajo, ¿verdad? El que no tiene módulo ahí, todo el mundo lo entiende, me agarro un elemento A y lo mando a su clase módulo de mí, o sí, a la clase de ideal. Este morfismo, es inyectivo, digo, no es inyectivo, tiene núcleo exactamente, el kernel de este homomorfismo es exactamente la intersección, es algo que ya habíamos visto para ideales principales y que ustedes lo pueden ahora verificar que se cumple en general, ¿no? El kernel es la intersección de los ideales y además, hay que notar que la intersección de los ideales en este caso también es el producto de los ideales, pero bueno, digamos que no importa, no importa demasiado. La única cosa que ver es la suprayectividad. Pero la suprayectividad de este morfismo, para concluir el resultado, es como lo hicimos tal cual para ideales principales. Y realmente, o sea, el ser suprayectivo es lo que es completamente análogo al teorema chino de residuo. Porque me estoy agarrando clases de elementos módulo ahí para cada ahí. Entonces tengo un sistema. Yo quiero encontrar un X en O de tal manera que es la clase de X en cada una de esas clases sea el elemento que yo escogí, el elemento de la clase. Entonces, estoy teniendo un sistema de congruencias. Si lo ven, si lo piensan en números, es un sistema de congruencias. Y resolver ese sistema de congruencias es el teorema chino de residuo. Y justamente el teorema chino de residuo me decía quién era ese elemento. Y no sé si lo recuerden, cuando lo hicimos para el caso de ideales principales, construimos explícitamente, gracias a la comaximalidad de los ideales, construimos explícitamente quién era el elemento al que tenía que ir. Es decir, me agarraba una sucesión o un elemento en el producto, o sea, B1 en la clase de O módulo A1, B2 en la clase de O módulo B2, etcétera. Me agarro esos elementos y construyo, gracias a la comaximalidad de los ideales, el inverso. No lo vuelvo a hacer, aquí ya no lo hice, porque es completamente análogo a lo que hicimos para ideales principales. De hecho, háganlo, revísenlo. Es muy importante que entiendan el teorema chino de residuo y cómo construir al elemento, o sea, cómo demostrar que esta cosa es un proyectivo y que vean que es ni más ni menos el teorema chino de residuo, donde hay que utilizar fuertemente para la suprayectividad la comaximalidad, o que son primos relativos. Y como les decía, este resultado en realidad es válido para cualquier anillo conmutativo con uno. Ustedes si ven en este tipo de argumento, nunca utilice el hecho de que sea un dominio de Dedekind realmente. No hay nada. De hecho, este ejercicio, este teorema chino se demuestra en un curso de álgebra conmutativa. Y no a lo mejor para el caso no conmutativo tengo que hacer algunos ajustes, pero ahí existe un análogo, ¿no? Pero digamos, para el caso conmutativo con uno es tal cual el resultado, y en el atilla, por ejemplo, de álgebra conmutativa viene la demostración. No sé, no me acuerdo si es un ejercicio realmente o hacen un sketch en la prueba. ¿Alguna duda? ¿Creen que lo puedan resolver? ¿Creen que sí lo puedan demostrar que es proyectil? ¿Sí? Para la siguiente clase. ¿Sí? O sea, para la siguiente clase que digan, ahí te va. Les voy a decir a algunos de ustedes, a ver, demuéstrame la subproyectividad. ¿Ok? De este morfismo. Y por lo tanto, entonces ya que tengo que es su proyectivo y que el núcleo es la intersección de los ideales, entonces ahora sí, por uno de los teoremas de isomorfismo, todo anillo módulo su núcleo es isomorfo a su imagen, ¿no? Pero en este caso la imagen es todo, porque es proyectivo. Entonces tendría el isomorfismo, ¿no? Y este es el teorema chino de residuo. Y bueno, y recuerden que esto también se cumple para unidades y etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí puedo hacer todas las generalizaciones del teorema chino de residuo. Ok, y entonces ahora sí que ya tengo todas estas analogías y que voy entendiendo que los ideales pues son realmente como números. Entonces me gustaría definirlo como lo que es un inverso de un número. Es decir, fíjense, los números enteros, los números enteros distintos de cero no tienen un inverso en los enteros, pero sí tienen un inverso en los racionales, ¿no? O sea, el 5 no es invertible en los enteros, pero sí es invertible en los racionales. Y aquí estamos trabajando con dominios de Dedekind que tienen campo de fracciones K. Y nos gustaría pues también encontrar como el análogo de los inversos racionales en el K, ¿no? Pero pues tendrían que ser como ideales. Y entonces justamente es aquí donde aparece el concepto de ideales fraccionarios. Y entonces, ¿qué es un ideal fraccionario? Pues es eso, justamente lo que va a funcionar como el inverso. Nosotros ya hemos estudiado ideales fraccionarios principales, que eran los inversos de ideales principales, pero ahora lo vamos a hacer para dominios de Dedekind. Entonces, concretamente, vamos a tomarnos O un dominio de Dedekind y sea K su campo de fracciones, ¿no? Entonces, un ideal fraccionario es un O submódulo de K no nulo y que es de tipo finito, es decir, que es finitamente generado, ¿no? Es un submódulo de K, o sea, vive adentro de K,
Es un submódulo de K, es un conjunto grande. Recuerda que los submódulos son subgrupos aditivos de K, pero que además tienen una propiedad de multiplicación por los elementos del anillo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, o sea que es como un espacio vectorial, pero en realidad, en vez de que sea multiplicado por los elementos del campo, son multiplicados por elementos de O, del anillo. Y que sea de tipo finito, pues simplemente me dice que es finitamente generado, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la cosa, es muy fácil. Entonces, los ideales fraccionarios principales, que son los que ya habíamos visto antes, pues son en particular ejemplos de ideales fraccionarios. Entonces, nuevamente, generalizamos lo que habíamos visto al inicio del curso para dominios de Dedekind. Tenemos ideales fraccionarios en general. Y entonces, aquí les pongo un ejercicio en naranja que también quiero que me lo digan ahorita, que lo piensen ahorita y que me digan por qué es cierto. Es muy fácil también, es cosa nada más de ver que están entendiendo la definición. Es que si yo tengo un ideal fraccionario, o sea, que A es un ideal fraccionario, aquí le puse adentro de O, pero no, aquí debe ser adentro de K. Entonces, un ideal A adentro de K es fraccionario, es adentro de K. Sí, solamente si existe un entero algebraico, distinto de cero, de tal manera que cuando multiplico mi ideal fraccionario por A, lo meto adentro del anillo. Entonces, aquí nada más checar que este primera contención debería ser adentro de K, ¿de acuerdo? O sea, que tomo un ideal fraccionario. Olvídense de esto, no sé por qué lo puse así, debe ser dentro de K. O sea, un ideal fraccionario tal cual, un ideal. Ay, qué tontería estoy diciendo. Otra vez. Un ideal de O es fraccionario. O sea, yo lo que quiero saber más bien es cuándo un ideal es fraccionario. Es lo que quiero saber. Entonces me dice, un ideal es fraccionario, un ideal de O es fraccionario. Entonces está bien escrito, perdón, me confundí con otra propiedad. Un ideal de O es fraccionario, sí, solamente si existe un C, de tal manera que C por A está dentro de O. Un único C que funciona para todos. Notar, por ejemplo, que los ideales usuales, que más adelante los vamos a llamar ideales enteros, de hecho, como dice ahí abajo, son en particular ideales fraccionarios, pero lo que me está diciendo es que, digo, no son siempre ideales fraccionarios. Digo, son todos siempre ideales fraccionarios, más bien hay más ideales, puede ser que haya más ideales, más submódulos que estén dentro de O, que además sean ideales fraccionarios, pero que no sean ideales, ¿no? Que no sean ideales usuales, pero que sí sean ideales fraccionarios. Entonces, esa es la cosa. La cosa es ver cuándo un submódulo de O que sea finitamente generado, cuándo ese cuate es un ideal fraccionario. Les digo, ese cuate es un ideal fraccionario si solamente si existe un entero distinto de cero, un entero algebraico, o sea, un elemento de no un entero racional, sino un entero de O, un entero de K, de tal manera que no es cero y que ahora multiplico por el ideal A o por el conjunto A o por esta cosa, me da un ideal de O. Se convierte en un ideal. Entonces, ¿quién me da un argumento de por qué esto es cierto? Sí está bien, pero yo me imaginaría de que si tenemos un ideal, bueno, si tenemos un o submódulo finitamente generado, entonces nos podemos fijar en los generadores y hacemos el producto de todos ellos y eso va a estar en K. Entonces existe un entero tal que al multiplicarlo por ese elemento, pues va, va a caer en los enteros. O sea, porque puedo multiplicar por el denominador. Digamos. Ok, entonces, pues ese sería el C, tal que C por A está contenido en O. Exactamente, ¿no? Y ese es el que funciona, al menos para una parte, ¿no? Es para la ida, digamos, ¿no? Entonces, para el regreso, ¿cómo quedaría? Ya tú partiste que tomaste un ideal fraccionario dentro de O y viste que existía el elemento, como es finitamente generado, dijiste, entonces me tomo los generadores en particular son elementos en K, entonces me puedo fijar los productos si quieres, si existe en su producto, y entonces, el producto es un elemento en K, entonces debe de existir un elemento en O, de tal manera que O multiplicado por ese elemento está en O, porque recuerden que K es el campo de fracciones de O, ¿verdad? En particular, ¿no? Cocientes. Y entonces ahora sí ese es el elemento que me sirve, ¿verdad? Para demostrar que C por A, porque cada uno de los generadores ahora estaría en O. ¿No? Entonces C por A, pues está en O. ¿No? Eso es la I. Y ahora el regreso, ¿no? Vamos a poner que existe un elemento C en O, de tal manera que C por A esté en O, y entonces hay que demostrar que esta cosa es un ideal y además de tal manera que este C por A es un ideal de O, y entonces hay que ver que es un ideal fraccionario. O sea, básicamente tiene que ver que es un módulo, ¿no?
que está dentro de K, que es un O módulo de tipo finito. Pero pues está claro, ¿verdad? Porque, o sea, ya no, imagino que lo pueden ver. Si C por A es un ideal de O, entonces también es finitamente generado, porque estamos en un dominio netteriano. Entonces está finitamente generado, pero como todos los elementos son de la forma C por alguien, entonces está generado por elementos de la forma C por A1, pues, C por A2, etcétera, ¿no? Multiplicados por ese C, porque todos los elementos de C por A se ven así. Y entonces simplemente cuando yo divido entre C o cuando le quito entre C, o sea, la cosa que me está quedando, el ideal que me queda, es pues un módulo finitamente generado. Queda, este, ese es un módulo fraccionario, por definición. Ok, entonces creo que está claro, entonces lo escriben, por favor, esta situación. Nada más tomar en cuenta que esto me ayuda, ¿verdad? Es como un criterio fácil para saber cuándo un ideal de los otros era también un ideal fraccionario. Ok, entonces los ideales fraccionarios se multiplican de la manera usual, como habíamos definido el producto de dos elementos, ¿verdad? O sea, son sumas finitas de productos, ¿no? Entonces lo puedo hacer tal cual, los ideales fraccionarios. Entonces tengo una multiplicación de ideales fraccionarios. Y entonces, como ahora tengo ideales usuales, ¿verdad? E ideales fraccionarios, entonces conviene hacer una distinción, ¿no? Vamos a llamarle ideales fraccionarios a los ideales fraccionarios que acabamos de definir, y a los ideales usuales, a los ideales de O, que los usuales simplemente les vamos a llamar ideales enteros. Por supuesto, hay ideales enteros que son fraccionarios, de acuerdo a lo que acabamos de ver anteriormente, ¿verdad? O sea, pero a los ideales usuales les vamos a llamar ideales enteros. Así como a los números enteros les llamamos enteros racionales. Entonces, ahora estos ideales les vamos a llamar ideales enteros, ¿de acuerdo? Y a nosotros son ideales fraccionarios, para hacer esa distinción. ¿Sí les queda claro? ¿No es confuso? ¿Sí? Entonces, porque estamos manejando varios tipos de ideales. Entonces, ok, entonces, ¿qué es lo interesante de toda esta cosa? Pues bueno, que ya que tengo estos ideales fraccionarios, entonces pasa lo que sucede también con los números racionales, cuando introducimos números racionales, pero ahora en ideales. O sea, tengo una generalización del teorema fundamental de la aritmética, la misma generalización que se tiene para los números racionales, que me dice que todo número racional se puede expresar como potencias, como producto de potencias de primos, pero ahora donde las potencias pueden ser negativas, es decir, las potencias ahora son enteras, pues exactamente lo mismo, ¿no? El conjunto de ideales fraccionarios me dice que forman un grupo abeliano, en adelante. Bueno, el conjunto de ideales fraccionarios forman un grupo abeliano con el producto, denotado por JK, y el elemento de identidad es generado por el 1, o sea, es el total, y el inverso de un ideal es ni más ni menos el a a la menos 1, que es por definición el conjunto de las x en K, tal que x de K está contenido en O. Aquí debería ser contenido en O. Esta definición del inverso ya lo había hecho. Aquí se me fue nuevamente por las prisas, pero esto debe estar contenido en O, en el anillo O. De X por A está dentro de O. ¿Sí? Corríjanlo. Entonces, lo que me está diciendo es que es un grupo. El conjunto de ideales fraccionarios forma un grupo. Eso es algo súper bueno, ¿no? Tengo una estructura de grupo del conjunto de ideales fraccionarios. Y entonces, seguramente le va a poder sacar mucha información a la estructura de grupo que tiene estos ideales fraccionarios para entender a los números enteros y para poder resolver ecuaciones. Entonces, de hecho, me dice que más aún, si yo tengo que un ideal es igual al producto de primos, como ya hemos escrito anteriormente, entonces el inverso de un elemento es el producto de los respectivos ideales sin primos inversos, o de los inversos de los ideales primos que me corresponden. Y entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer para demostrar que es un grupo? ¿No? Bueno, pues para empezar, lo que ya les había dicho, este producto es asociativo, es conmutativo y tiene un 1, ¿verdad? Es trivial ver que el 1, este ideal 1, funciona como 1, ¿verdad? Porque ya lo hemos demostrado así en palabras, ¿no? El 1 por cualquier ideal P es P. Entonces este sí era el 1. La asociatividad, como dijimos, ya también está claro. Entonces ahora básicamente lo que tenemos que ver es que todos los elementos tienen un inverso. Y ahora ver que este conjunto está aquí es un inverso con el 1 que está dado tampoco es difícil. Hay que ver que el producto de A por A a la menos 1 me da el total. Entonces la sugerencia para hacer este ejercicio es primero verlo para los primos, que ya lo hicimos. O sea, si me tomo un ideal primo y lo multiplico por P a la menos 1, entonces este me tiene que dar P. Y eso se sigue por la maximalidad, ¿verdad? P por P a la menos 1 es P. Y luego la otra es ver que si yo tengo a mi factorización de A en mi producto de primos, entonces proponer a P a la menos 1 como el producto de los inversos realmente me da la identidad. O sea que si A está factorizado con primos, que yo estoy diciendo que es el inverso, realmente funciona como el inverso. Y luego finalmente checar que este elemento es en efecto el A a la menos 1. O sea, el A a la menos 1 con la definición que habíamos dado antes, que X por A es igual a O por X. ¿No? O sea, hay un pequeñito trabajo que hacer, pero creo que es inmediato, se sigue inmediatamente las definiciones, es cosa de hacer, básicamente de escribir. ¿Sí? ¿Quedó claro cuál sería la demostración? Entonces, primero,
yo tengo que ver que todo elemento tiene un inverso, pero aquí ya me están diciendo cómo calcular el inverso, me lo están diciendo de dos formas. Entonces, la sugerencia es primero ver para los primos, que si tengo un ideal primo, P a la menos 1, el ideal P a la menos 1 que habíamos definido anteriormente, ese sí funciona como el inverso aquí, cosa que ya habíamos hecho, que es inmediato, que se sigue. Y ahora ver que si hace este producto de primos, entonces el producto de los primos inversos es el que realmente es el inverso de A. Y eso, o sea, que sí tiene inverso. Y luego finalmente, pues ver que este producto de los inversos de primos coincide con la descripción del ideal inverso que habíamos visto antes. ¿No? No es difícil. Y entonces en ese caso tengo que en efecto es un grupo. ¿De acuerdo? Este grupo es muy importante, tanto para aplicaciones de teoría de números como para aplicaciones geométricas. Como le comentaba a Jorge en algún momento, esto está estrechamente relacionado con haces vectoriales en variedades. ¿No? Muy estrechamente relacionado. Ok. Y entonces tenemos un corolario, que era el corolario que me estaba adelantando ahorita, es que todo ideal fraccionario, de hecho, admite una factorización como producto de primos, pero ahora donde los exponentes, ahora como producto de potencias de primos, y ahora sí los primos distintos, pero ahora donde los exponentes son números enteros, ya no son nada más enteros positivos, sino son números enteros. Es decir, puede haber negativos. Si eso queda claro, dada dado esto de los inversos, ¿verdad? Que los inversos son ideales fraccionarios que también se pueden factorizar. O dado que el producto va que existe una C de tal manera que C por A me da un elemento en O, entonces yo puedo escribirlo de esta forma, ¿no? O sea, es una generalización tal cual de la situación. Este, mm, Estoy pensando a ver si nada más tienen que tener cuidado en algún detalle particular, pero creo que no, ¿no? O sea, creo que, bueno, sí, por supuesto hay que escribirlo con cuidado, pero, o sea, lo que se están imaginando que es lo que se tiene que hacer, pues es lo que se tiene que hacer. O sea, de hecho, perdón. Bueno, y aquí otra cosa que estamos diciendo es que, de hecho, el grupo JDK, como todo elemento, se puede escribir como un producto de ideales primos. De hecho, lo que estamos diciendo es que este grupo es un grupo libre generado por los PCs, ¿no? Entonces, con este corolario, lo que estamos diciendo es que el grupo el JK, es un grupo abeliano libre generado por el conjunto de ideales primos enteros, ¿no? Porque siempre se puede escribir como una potente, de hecho, cualquier ideal fraccionario se puede escribir como un producto, pero ahora con los enteros, de palabras, digamos, en estos spaces, y esa es la definición de grupo libre. Es el grupo libre generado por los species, o sea, por los primos enteros, por los ideales primos enteros. Entonces, este grupo es muy importante, como les decía, ¿no? Y que tiene esta propiedad. Entonces, esto me da pie a pasar a la siguiente definición, que es realmente la definición importante. Entonces, lo primero que hay que notar es que los ideales fraccionarios principales, esos que ya habíamos estudiado antes, los que son generados por un único elemento, los ideales fraccionarios principales, forman un subgrupo del conjunto de todos los ideales fraccionarios, que vamos a notar por pk, el p es por principal. Entonces, pk es un subgrupo de todos los ideales, y por supuesto estamos hablando de grupos abelianos, entonces en particular es un grupo normal. Y entonces el cociente pues, tiene estructura de grupo y es un nuevo grupo, es el subgrupo cociente, y este grupo cociente se llama el grupo de clase o el grupo de clase de ideales, ¿no? Este es el famosísimo grupo de clase de ideales. Entonces hay cosas que hay que estudiar este grupo. Por en particular, una pregunta interesante es quién es el orden y qué tiene que ver el orden. Resulta que uno de los enunciados del teorema de Fermat para decir cuántas ciertas ecuaciones para algunos n tiene solución tiene que ver con decir una cosa particular sobre el orden de este grupo, ¿no? En un anillo una cierta ecuación de Fermat, ¿no? La x a la n más y a la n igual a zn para algunos n, se va a poder resolver y el criterio, o vamos a poder decir si tiene soluciones o no, y el criterio depende de este numerito, del orden de este grupo, que se llama el número de clase, ¿no? El orden del grupo se llama el número de clase, ya no lo puse ahora, pero así se llama. Entonces, fíjense cómo este grupo me está dando, o me va a dar información sobre las soluciones de ecuaciones infantines en particular. ¿Tiene alguna duda?